Dice evaluar los siguientes límites, los límites de la siguiente función. Tenemos que hacer el apartado G. Tienen el límite de X y Z tendiendo a 1, 0, 0. La función X menos 1 por Z sobre 2 elevado a la Y por tangente de Z. ¿Qué hacen con ese límite, chicos? ¿Cómo lo resuelven? Ya está medio feito, profe, ¿no? Ajá, está medio feito. Pero no tan feito, no creas. No tan feito. Y yo diría que es sucesivo, profe, no da para hacer sustitución directa. Ajá, los demás, ¿qué me dicen? Y no sé. Yo digo que es sustitución directa. ¿No daría 0 sobre 0 si hacemos sustitución directa, profe? Sí, pero si la arreglamos un poquito, A la tangente la mire, puede poner como seno sobre coseno, ¿verdad? O... claro, ahí me gusta. Sí, 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 así es. Miren, Ah, bien, bien. límite de X y Z tendiendo a 1, 0, 0. Vamos a poner X menos 1 por Z sobre, y acá ponemos 2 elevado a la Y, y la tangente vamos a escribir seno de Z sobre coseno de Z. Hasta el momento simplemente hemos sustituido la tangente por seno sobre coseno. Ahora lo que vamos a hacer es ordenarlo un poquito a la expresión. Y nos va a quedar límite, o sea, reacomodarla de X y Z tendiendo a 1, 0, 0. Y acá lo voy a escribir de manera que a mí me conviene. X menos 1 sobre 2 a la Y por Z sobre seno de Z por coseno de Z. ¿Está Z bien lo sobre que hice? seno de Z no es fundamental, profe, ¿o sí? Sí, es fundamental. ¿Por qué? Porque lo voy a escribir así. Ya me ha ganado. O sea, no es fundamental, pero lo voy a reescribir. Mira, así. 1, 0, 0. Y acá vamos a poner X menos 1 sobre 2 a la Y. Y esto es lo mismo que tener seno de Z sobre Z elevado a la menos 1. ¿O no? O Sí, si no lo ven sí, es verdad. ¿es verdad o no? Y si no lo ven así, también lo podríamos haber escrito así. 1 sobre seno de Z sobre Z. ¿O no? Y el Z es mandarlo al denominador. ¿Lo podríamos haber escrito así o no? Y eso es lo mismo que tener seno de Z sobre Z elevado a la menos 1. ¿Sí o no? Sí, profe. Pregunten, digan sí, ¿no? Perfecto. Bueno, y ahí, como yo sé que esos límites existen, por la propiedad de los límites, aplico propiedades, porque sé que existen los límites. Entonces acá lo vamos a separar. Límite de X y Z tendiendo a 1, 0, 0. O sea, ahí es más, ya, o sea, ya pueden hacer la sustitución directa, chicos. Límite de X y Z tendiendo a 1, 0, 0 y tienen seno de Z porque ahí en realidad esto usan una propiedad. También ese elevado a la menos 1 lo pueden sacar fuera del límite, ¿no? Porque es una propiedad de límite, ojo, ¿no? X y Z tendiendo a 1, 0, 0 de la función coseno. Bueno, ¿y cuánto me da ese límite? Esto me borro para que no se confunda. ¿Cuánto les da? Cero que no da. ¿No es menos 1? Pues igual, ¿por qué me dicen 0 y por qué me dicen menos 1? Vamos, justifiquen. En el primero, que es el primer límite de X menos 1, me quedaría Sí. menos 1 sobre 1. No, perdón, ¿Cómo? 0 sobre 2. Va, da 0 entonces. No. Cero, el primero queda cero. Da Claro, porque 0. el primero da 0, porque 2 elevado a la I es 2 elevado a la 0, es 1. Entonces le da 0. El primer límite, esto tiende a 0. ¿A cuánto tiende?
Igual es a 1, profe. Claro, ¿y este a cuánto tiende? A 1. A 1. Y entonces, ¿cuánto me da ese producto? Todos los límites existen. ¿Cuánto me va a dar 0 por 1 por 1? 0. Cero. 0. Bueno, era sustitución directa, ¿no? Había que trabajarlo un poquito nada más. Pero bueno, es sustitución directa. O sea que, ojo, lo miro bien, lo miro. ¿Por qué? Porque si no, ustedes van a empezar a probar intentando los sucesivos. Los 6 sucesivos les van a dar iguales. Y van a buscar las trayectorias. Y todas las trayectorias que tomen les va a dar 0. Todas, todas. Entonces, ¿por qué era por sustitución directa? Entonces, por lo tanto, el límite existe de esa función cuando el x y z tiende a 1, 0, 0 y vale 0. Por supuesto que eso se le puede demostrar con la definición, pero existe porque están trabajando con una función que es continua. Tienen trigonométrica, la tangente polinómica en el numerador, es una racional. Bien. Perfecto. Sigamos. ¿Alguna duda? Vamos a leer. ¿Tienen clase con Dante después? ¿Con el profe? ¿Con el profe Dante? Supuestamente sí. Sí. Ah, bien. ¿Copiaron, chicos? Me queda un ejercicio más que es cortito. ¿Listo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Les ha llegado el OneNote? Lo que me han pedido. Sí, profe, 10 puntos, Lo, gracias. lo podido abrir, verlo, que esté todo bien. No Sí, pueden sí, muchas gracias. editarlo. No pueden editarlo, pero es como un apunte. Entonces pueden de ahí, pueden verlo y por ahí es más rápido que estar mirando el video. O sea que tienen las dos herramientas, el video y el OneNote. Bueno, acá miren. El ejercicio 13, calcule si existen los siguientes límites. Límite de xy tendiendo a infinito, infinito. Seno de x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Bueno, hasta el momento nosotros todos los límites eran valores finitos, ¿vieron? Nos vimos con infinito. Para resolverlo vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a hacer un cambio de variable. Llamamos t a x cuadrado más y cuadrado. ¿Estamos? Si xy, chicos, pregunto, tiende a infinito, infinito. Entonces, ¿el t a qué tiende? Infinito. También tiende a Infinito, sí. infinito. Claro, tiende a infinito. Entonces, este límite, al hacer ese cambio de variable, en lugar de tener un límite doble, me queda este límite en una sola variable. Me va a quedar el límite de t tendiendo a infinito de el seno de t sobre t. Y yo estoy segura que en análisis 1 han visto ese límite. El límite ¿Cuánto les da? fundamental da 1. No es fundamental. Porque el fundamental, ustedes no se olviden, que el fundamental es límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x. Y ese da 1. Pero tiende a 0, no a infinito. ¿Da 0, profe? Sí, ¿y por qué? Porque el seno de infinito va a dar un valor entre menos 1 y 1, y abajo va a ser infinito, que va a ser un escalar dividido en infinito. Perfecto. ¿Te acuerdas de análisis 1? ¿O no? Miren, la función seno, que es lo que está diciendo el compañero y está muy bien, la función seno oscila, hace así, es una onda. Oscila entre menos 1 y 1. Entonces,
Cuando el x tiende a infinito, por más que esto se haga grande, grande, grande el x, la onda va a seguir, chicos, así. La onda de la función seno sigue. Por más que el x sea grande, grande, grande. O el t este que tiende a infinito. Entonces, el seno este de infinito, que es lo que me está diciendo el compañero, les va a dar un valor k, una constante, donde esa constante pertenece al intervalo menos 1, 1. ¿Por qué? Porque son los valores en los cuales está acotada la función seno. O sea que me va a dar un medio, un cuarto, menos un cuarto, un valor que está dentro de ese intervalo. A mí lo que me interesa es que es una constante. Una constante sobre infinito es cero. Por eso es que ese límite nos da cero. Pero por eso hice el cambio de variable, ¿para qué? Para que lo trabajen con una variable, que eso ya lo tenían ustedes recontra archi conocido de análisis 1. No sé si tan archi, pero bueno, pero es conocido. ¿Estamos? De ahí es por eso que me queda cero. ¿Alguna duda? No, profe. No, bien clarito. Ninguna, profe. Bueno, podemos pasar entonces al práctico de continuidad. Cambio la pantalla, vamos al práctico de continuidad. Acá está. Ustedes quizá lo ven un poquito diferente al OneNote porque es para el Windows 10. O sea, este digamos, yo lo descargué, es como la aplicación. Por eso sale con otro formato. Si ustedes lo descargan, les va a salir igual. Bueno, vamos al práctico 3, donde nos dice, estudie la continuidad de las siguientes funciones en el origen de coordenadas. En el caso de ser discontinua, indique el tipo de discontinuidad y redefina la función en el caso de ser posible. Bueno, tenemos en el apartado C, tenemos la función f de xy igual a arco tangente de 1 sobre x cuadrado más y cuadrado. Primera pregunta, ¿cuál es el dominio de la función? Estamos analizando la continuidad, así que es muy importante escribir el dominio. Todos los reales. Damos con una función de dos variables. ¿Serían los pares ordenados? Sí, los pares ordenados x, y pertenecientes a R2, sí. Ay, me mató después, profe, no me acuerdo cuál es el dominio en realidad del arco tangente. Bueno, pero ustedes ahí fíjense en el argumento, ¿qué tienen? ¿Qué tienen en el argumento? 1 sobre x cuadrado más y cuadrado. Claro, entonces el x cuadrado más y cuadrado, ¿cómo tiene que ser? Distinto de... Distinto de cero. Claro, y ahí está. Y ahí tienen el dominio. ¿Estamos? Distinto de cero. Perfecto. El dominio del arco tangente es todo lo real. Sí, lo acabo de ver en el GeoGebra, es verdad. El rango es de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Sí. Bueno, vamos a calcular la primera condición. ¿Existe f de 0, 0? No, no existe entonces. No. No existe. ¿Por qué? Porque si no el ¿Por qué? denominador va a ser 0. Claro, porque el punto 0, 0 no pertenece al dominio de la función. Entonces, ¿cómo es la función? Entonces, por lo tanto, f no es continua en el 0, 0. ¿Termina el ejercicio ahí? No. Y no, No. se podría calcular el límite de cuando tiende a 0, 0. Claro, porque me piden que analicemos el tipo de discontinuidad. Bueno, hasta ahí nosotros ya sabemos que no es continua. Ahora vamos a analizar la segunda condición. Tendríamos que calcular el límite de xy tendiendo a 0, 0 de la función arco tangente de 1 sobre x cuadrado más y cuadrado. Ajá. Sustitución, sucesivo, trayectorias. ¿Qué hacemos con este límite?
Ay, ese silencio, por Dios. El arco ¿Qué hacemos, tangente chicos? no se puede cambiar igual que como se hace con tangente, profe. Bueno, sí, pero a ver, ¿necesitan ustedes un gráfico del arco tangente para que los ayude? ¿Sustitución directa no se puede hacer? Sí. 1 sobre 0 les va a quedar en el denominador. ¿Cuánto es 1 sobre 0? Infinito. O sea, ¿Arco un límite tangente es de infinito. infinito? No, arco tangente de infinito. ¿Necesita que les haga el gráfico al arco tangente? Miren, les hago el Sí. gráfico para que se ayude. Por supuesto que Sí, yo por estoy favor. haciendo en una variable. Miren, el arco tangente, y aparte había un compañero que ya lo había googleado. ¿Pi sobre 2 va a ser? Ajá, Da sí. 0, profe, puede ser. Miren, no da 0, da pi sobre 2. Mira, esta es la gráfica de arco tangente. Hace así. ¿Estamos? Así. Entonces, si x tiende a infinito, esta es la gráfica de la función f de x igual a arco tangente, ¿no? En una variable estoy haciendo. Si x tiende a infinito, ¿a qué tiende el arco tangente? A pi sobre 2. A pi sobre 2. Y si el x tiende a menos infinito, ¿a qué tiende el arco tangente? A menos pi sobre Menos pi sobre 2. Bueno, entonces ustedes tienen arco tangente de infinito. ¿Cuánto les da? Me lo acaban de sobre 2. responder. pi Pi sobre sobre 2. O sea que el límite sí existe. La gráfica, me acuerdo de la de análisis 1. Eso me ayuda muchísimo, chicos, a la hora del límite. Me ayuda mucho. En una variable, ¿no? Para que lo razonemos. Entonces, existe el límite, y hemos hecho sustitución directa, y vale pi sobre 2. Entonces, como existe el límite, ¿qué tipo de discontinuidad presenta la función? Evitable. Evitable. Claro, entonces ponen así, f presenta una discontinuidad evitable en el punto 0, 0. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que nos decían en el ejercicio? Redefinimos la función. ¿Por qué? Porque es evitable esa discontinuidad. La llamamos f asterisco de xy. Y esa f asterisco va a ser una función que va a estar definida en rama. En la primera rama, arco tangente de 1 sobre x cuadrado más y cuadrado. Si el xy es distinto de 0, 0. Porque estamos analizando ahí en el origen. Y pi sobre 2, que es el valor que nos ha dado el límite, y siempre van a poner eso, el valor que han obtenido en el límite, si xy es igual a 0, 0. ¿Se entiende? Lo mismo que hacían en análisis 1. Tal cual. Y ahí tienen la función redefinida. Bien, me dicen y hacemos el apartado G. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces vamos al apartado G. Bien, perfecto. Si ustedes cualquier cosa, ayer vieron al que les dije qué trayectoria toman para el ejercicio ese que me habían preguntado en la consulta. Para los que han estado en la consulta y para los que no han estado, también les sirve de referencia. Bueno, vamos al apartado G. Yo ya lo tengo copiado, lo voy a volver a escribir acá. No se olviden que estamos analizando en el origen. El apartado G tiene la función h de x y z, es una función que está definida en rama y es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado bajo el signo de la raíz.
más 2 elevado a la xy. Si x y z es igual, distinto, perdón, del 0, 0, 0. Y después tienen el logaritmo neperiano de x cuadrado más z cuadrado más 2. Si el x y z es igual a 0, 0. ¿Sí? Bueno. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Vamos profe. a analizar la continuidad. Primera condición. ¿Existe el h de 0, 0? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Existe? Por supuesto que el dominio de esta función, no se olviden, es todo R3, ¿no? No tiene ningún problema a la hora de cómo está definido. No lo incluye el origen, acá lo incluye el origen. Todo Sería R3. 1. Claro, a ver, ¿por qué me dice 1? Reemplazo logaritmo con los 3 valores. Claro, reemplazo, entonces me va a quedar logaritmo neperiano de 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 1, más 2, perdón. Entonces esto me queda el logaritmo neperiano de 2. Existe. Existe h de 0, 0 y vale el logaritmo neperiano de 2. Vamos con el límite. ¿Existirá el límite de x y z tendiendo a el 0, 0, 0? ¿En qué rama voy a reemplazar? ¿Qué rama voy a En tomar la la primera? primera, profe. Claro, en la que es distinto. Raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado y esto más 2 elevado a la xy. Bueno, ¿qué hacemos? Es una función, valga la redundancia, que es continua porque tienen una irracional, que es continua, en ese punto no tiene ningún problema, y una exponencial. Tienen una suma de funciones que son continuas. Entonces, hacemos sustitución directa. Y esto, cuando calculan el límite, les queda 2 a la 0. Y 2 a la 0 es 1. O sea que existe el límite y vale 1. Se cumple la segunda condición. Pero la que nos está fallando es la tercera condición. ¿Por qué? Profe, Porque el disculpe. valor... Sí, ¿No es 2 decir, elevado a la 0 por 0? No, es más 0. ¿por qué? Porque es más 0, no por 0. Vos tenés, en el primer término te queda 0, porque tendrías raíz de 0 es 0, más 2 elevado a la 0. Claro, porque dice tendiendo x y z 0, 0, 0 y ahí dice 2 por x y por y. ¿No quedaría 0 por 0? No, es 2 elevado a la x y el exponente es xy. No es lo mismo que 2 elevado a la x por y. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. No, no, o sea, en el exponente está multiplicando ambos, digo yo. Claro, y 0 por 0, ¿cuánto es? No es una forma indeterminada. No, no es una forma indeterminada. Vos tenés 2 elevado a la 0 por 0. 0 por 0, ¿cuánto es? 0, profe. Es 0. No es una Ah, listo, indeterminación eso. listo, listo. Esa no es una indeterminación. Sí, confusión mía no, entonces. Sí, es 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 por infinito, 1 a la infinito, 0 a la infinito. Todas esas son indeterminaciones, pero 2 elevado a la 0 por 0 no. No, 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 esa no. ¿Vamos? No es Listo, indeterminación. gracias. Bien, son 7 las indeterminaciones. Y para aplicar lo L'Hopital es en la indeterminación del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Bueno, entonces, ¿qué concluimos? Que la tercera condición es la que nos está fallando, la tercera condición de continuidad. Entonces, por lo tanto, la función h no es continua. No es continua. En el punto S0, en el origen, ¿no? Pero, como existe el límite, como se cumple la segunda condición, podemos redefinir la función. ¿Por qué? Porque h presenta, si bien no es continuo, pero presenta una discontinuidad evitable. ¿En dónde? En el origen.
¿Sí? Entonces, redefinir. Y para la redefinición, quiero escucharlos. ¿Cuánto vale h asterisco? Va a ser la Es una raíz función. cuadrada ¿Sí? de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado ¿Sí? más 2 elevado a la xy ¿Sí? y x y z es ¿Sí? distinto de 0, 0, 0. ¿Sí? Y Y abajo abajo, sería ¿qué? 1 si x ¿Sí? y z es igual a 0, 0, 0. Perfecto. No se olviden. Aquí, ¿qué ponemos? El valor que han obtenido en el límite. Acá, eso nunca se olviden. Cuando uno redefine, ponen el valor que obtuvieron en el límite, ¿sí? Siempre. Para que esté bien definida la función esa que acaban de redefinir. ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. Me Eso es. dice si copiaron y seguimos. Con el ejercicio 2 que dice estudie la continuidad de la siguiente función. En los puntos que se indican, en caso de ser discontinua, indique el tipo de discontinuidad y redefine la función si es posible. Me dan el OK y seguimos avanzando. Listo, profe, dice Facundo. ¿Los demás? Sí, Sí, profe. profe. Listo, profe. También. Perfecto, así, sí, porque así, y cualquier cosa tienen ya, bueno, después les subo el video y aparte el OneNote que les queda, es como un apunte. Bueno, vamos al apartado D. Bueno, primero, para el apartado D, ¿cuál es el dominio de la función? Esta, ¿no? Esta. Y vamos a analizar la continuidad en el menos 4, 2. 3, profe. Pregunto, ¿cómo? ¿Qué tipo de funciones? Cuando yo les digo qué tipo de funciones, ustedes me tienen que responder. ¿Es una Y una función polinómica? racional. ¿Es una función racional? ¿Es una trigonométrica? Eso quiero que me digan. ¿Es una trigonométrica, una exponencial, una logarítmica? ¿Es una polinómica? Bueno, ¿qué función es? Es una racional. ¿Y cómo era la racional? ¿Dónde pueden llegar a tener problemas? El El denominador. denominador. Se hace El 0 por denominador. Claro, entonces acá voy a poner que estos son el dominio van a ser los xy pertenecientes a R2, tal que el denominador, que en este caso es xy menos y cuadrado más 2x más menos 2y, tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque si se me anula el denominador, estamos en problemas, porque es una función racional. Y las funciones racionales son continuas en todo su dominio. ¿Qué quiere decir? Son continuas en todos aquellos puntos donde no se anula el denominador, donde la función está bien definida. Bueno, vamos entonces a la primera condición. Yo les pregunto, ¿existe f de menos 4 menos 2? ¿Existe? Sí. No, profe, porque no lo toma. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Sí o no? Sí, profe. Vamos, No. ¿sí o no? Yo les digo que no. ¿Por qué? No existe. ¿Por qué? Tenemos que justificar por qué. Porque el punto menos 4 menos 2 no pertenece al dominio. Y eso es lo que ustedes no se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes me han dejado que yo escriba que el denominador no es 0, ¿no es cierto? Pero no lo hemos analizado detalladamente. No lo hemos analizado detalladamente. Fíjense, si al denominador tiene 4 términos, los factoreo como factor común en grupo. De los dos primeros saco factor común y
Y entonces me va a quedar x menos y. Y de los dos últimos términos saco factor común 2. Y esto me va a quedar x menos y. Esto es distinto de 0. Vuelvo a sacar factor común x menos y me queda por y más 2. Para que un producto sea distinto de 0, eso significa que en este caso esos dos factores sean distintos de 0. Porque si uno de ellos vale 0, ya se me anula. ¿No es así? Entonces los dos, el x menos y tiene que ser distinto de 0 y el y más 2 tiene que ser distinto de 0. Lo que significa que el x es distinto del y, si uno lo hace detalladamente, y el y distinto de menos 2. ¿Y qué pasa? Que justo el punto que nos han dado, el y vale menos 2. ¿Ven? El valor que toma ahí es menos 2. ¿Y el y puede valer menos 2? No. No. No, Entonces, correcto. porque el punto no pertenece. Claro, entonces, ¿qué concluimos? F no es continuo. Porque ni siquiera está definida en el punto menos 4 menos 2. ¿Ven? ¿De dónde sale? Del análisis del dominio. Y ese análisis me sirve muchas veces para cuando ustedes lo tienen que dibujar. Bueno, pero me decían, en el ejercicio no termina ahí, ¿por qué? Porque me decían que analicemos qué tipo de discontinuidad presenta la función. Por lo que vamos a tener que calcular el límite de x y tendiendo a menos 4 menos 2. Bueno. Y daría 0 sobre 0, profe. Ajá, da 0 sobre 0, muy bien. Pero, ¿qué harían ustedes? Sucesivo, trayectorias, sustitución directa. Sí, es verdad, me da 0 sobre 0. Pero, si lo trabajamos un poco, claro, lo factoreamos. ¿Y qué van a factorear? Bueno, yo ya les he factoreado una parte. Les he factoreado el numerador, el denominador, ¿no es cierto? Es porque cuando hemos hecho el análisis del dominio, hemos factoreado. El denominador queda x menos y por y más 2. Bueno, ahora yo quiero que ustedes factoreen el numerador y que me dicten el resultado. ¿Cómo queda el factoreo del numerador? 2 segunditos. En un ratito lo hacen. ¿Y más 2? Ajá, ¿por Al cuánto? factor común x sería y más 2. Sí, yo quiero que me dicten ya el resultado. Y más Bueno, 2, ¿por cuánto? Y en x, X más 4 un x me y más queda 2. Eso. y más 2. Perfecto. Y más 2 por X más 4. Exactamente. Entonces, simplifico. Miren lo que me queda. Se me ha ido la indeterminación. Límite de x y tendiendo a menos 4 menos 2. Y acá nos ha quedado x más 4 sobre x menos y. Y entonces, ¿qué nos ha quedado? ¿Igual a cuánto? 0. A 0. No se anula el denominador, ¿ven? Ya el denominador me ha quedado 0 sobre el numerador 0 y el denominador menos 2, ¿no es así? Entonces el límite existe. Sí, menos 2. Y vale 0. ¿Estamos? Perfecto. Vale 0. Entonces, la función presenta una discontinuidad evitable. En el punto S, ¿no? En el menos 4, 2. En el punto menos 4, menos 2. Bueno, ¿qué hacemos? Podemos redefinir. Redefinimos la función. La llamamos f asterisco de xy y ponemos en la primera rama. Acá, en la primera rama, vamos a poner lo que teníamos. Xy
más 2x más 4y más 8 sobre xy menos y cuadrado más 2x menos 2y. Si xy es distinto del menos 4 menos 2, claro, que es el punto donde estamos analizando. ¿Y qué valor, y qué pasa si el xy es igual a menos 4 menos 2? ¿Qué Cero. pasa? Vale Sería 0. 0 si x y es igual a 4 menos 4 menos Claro, 2. exacto. Y ahí tiene redefinida la función. ¿Bien? Bien, profe. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, vamos al otro apartado que nos piden en este ejercicio, que es el apartado I. ¿Puedo mover la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, me muevo acá. ¿Cuál es el otro ejercicio? El apartado I. Bueno, primera condición. ¿Existe el f de 1, 0, menos 1? ¿Existe? Dice que no en ninguna de las dos ramas, profe. Ay, perdón, porque en realidad acá es igual. Corrijan ahí. Entonces Si sí. no estaría mal. Sí, muy bien, lo he leído bien, perfecto. Bueno, ¿cuánto vale? Sí, está bien. Había que corregir eso, me faltaba De ser decir. así Pasa tendría que que, valer 0, profe. claro, porque les va a dar 1 más 0 más menos 1. Entonces esto les da 0. Existe y vale 0. Vamos con la segunda condición. Tomamos el límite de x y z tendiendo a 1, 0, menos 1 de esa función. ¿Qué rama van a tomar? La La rama de primera. arriba. La De rama de arriba. arriba, donde es distinto, que es e elevado a la x más z sobre z cuadrado más coseno de la raíz de xy más seno de x y z. ¿Cómo resuelvo ese límite? Si quieren le ponemos corche. ¿Cómo resolvemos el límite? ¿Por propiedades? Sí, por propiedades, pero ¿qué hacemos? Sustitución directa, sucesivos, trayectorias. ¿Tienen problema esa función en el 1, 0, menos 1? ¿No da 0 sobre 0? No. Miren, No, ¿qué porque les si no queda? sería 1 más 1, daría el denominador encima. Miren, sí, porque en el numerador les queda e elevado a la 1 más menos 1. O sea, queda e a la 0. Sobre. Acá les queda menos 1 elevado al cuadrado más coseno de 0, porque el i vale 0, entonces me queda coseno de 0. Más el seno de 0. ¿Por qué? Porque el i vale 0, entonces me anula todo el producto. Entonces, ¿cuánto vale ese límite? 1. No. Tienen e Infinito. a la Ah, no, 0 perdón, vale. sobre 2, ¿no es así? Sí, sobre 2. Claro, sí, profe. Un medio entonces. Ese es un medio. Entonces, el límite existe, lo resolvemos por sustitución directa, porque ustedes por el álgebra de funciones tienen la suma de dos funciones, en este caso, que no tienen problema, que son continuas en el 1, 0, menos 1. Tienen una función trigonométrica, una función racional, y donde en esa función racional, en el numerador, tiene una función exponencial continua. En el denominador, la suma de una polinómica y una trigonométrica. No tienen ningún problema en el punto S. Entonces, límite existe y vale un medio. ¿Cuál es el problema? Que no se cumple la tercera condición. El f de 1, 0, menos 1 es distinto al valor que nos da el límite. Entonces, como es distinto, la función no es continua. Por lo tanto, f no es continua.
En el punto S, ¿no? 1, 0, menos 1. Pero como existe el límite, ¿qué van a hacer? Y una discontinuidad evitable, así que se la puede redefinir. Definir. Definir, profe. Claro. Entonces, redefinimos la función. ¿Por qué? Porque presenta una discontinuidad evitable. Entonces, ¿cómo la redefinimos? La llamamos f asterisco de xy, una función en rama. En la primera rama, e elevado a la x más z sobre z cuadrado más coseno de la raíz de xy, más seno de x y z, x por y por z. Profesor, ahí Sí, el y ahí comienzo sería f de x y z, ¿no es así? Ay, perdón, sí. Perdón que yo me trato de decir. Sí. Es de 3 variables. Ya lo corrijo acá. X y Z. Gracias. Ahí está. Entonces, si X y Z es distinto del 1, 0, menos 1. Eso se me ha corrido justo. Ahí está. 1, 0, menos 1. Y el valor del límite que me había dado un medio en la segunda rama, si x y z es igual a 1, 0, menos 1. Ahí. Y ahí tienen la función, la función redefinida. Vamos al ejercicio 3. ¿Alguna duda? Ninguna, profe, hasta el momento. Bien. Me dicen si puedo mover la pantalla. Sí, profe. Dice, determine todos los puntos en los que la función es continua. Vamos al apartado D. Tienen f de xy igual al logaritmo de 10 elevado a la x menos y por y. ¿Cuál es el dominio de la función? Son los Serían los pares ordenados. Sí. Tales que. ¿Qué condición tiene que cumplir? Tal que Y 10 elevado a a- la x menos 1 por y sea distinto, perdón, mayor que 0. mayor que 0. Mayor que 0. Perfecto. Y en realidad de ese producto de 10 elevado a la x menos y por y, para que el producto sea igual, mayor que 0, es porque los dos tienen que tener el mismo signo, ¿no es así? Así es. Mayor que 0, menor que 0. Bueno, pero 10 elevado a la x menos y, ¿no es siempre una cantidad positiva? Sí, profesora. Sí, o sea que el i es el que tiene que ser positivo. Para que eso esté definido, en realidad, el i tiene que ser positivo. Si uno entra detalladamente y a la hora que si ustedes tuviesen que dibujar el dominio, ¿estamos? Sería para los valores de i positivo. Bueno, esta es una función logarítmica que está bien definida, siempre y cuando se cumplan esas condiciones. Por lo tanto, nosotros decimos f es continua para todo xy perteneciente al dominio de la función. O sea, estoy diciendo, para todos los xy que estén en el dominio, la función es continua. En realidad, para todos los y mayores que 0, la función va a estar bien definida, por lo que la función va a ser continua. ¿Por qué? Porque se trata de una logarítmica. ¿Sí? Entonces, siempre y cuando el argumento esté bien definido, la función va a ser continua. ¿Se entiende? Entonces, en todos esos puntos es continua la función. ¿Alguna duda? No, profe. No, No, profesora. profe. Bueno, a ver, vamos al apartado E. Tienen la función f de xy igual a 3y más coseno de 4x sobre el seno de 9x. Bien.
¿Cuál es el dominio de esa función? Siempre en continuidad es muy importante escribir el dominio. Yo los Serían los ayudo. pares ordenados Sí, de tal R2. que, no sé si diría seno de 9x, directamente diría 9x distinto de 0. Ajá. Pero solamente distinto de 0. ¿Qué pasa si vale pi? ¿Cuánto vale el seno de pi? 0. Cero también. ¿El seno de 2pi? También es 0. Cero. 0. ¿Habría que poner una De constante K, profesora? Claro, k por pi. Donde k es un número entero. Y entonces ahí ya lo están tomando al 0. Cuando el k vale 0, entonces les queda 9x distinto de 0. Si el k vale 1, toman el valor pi. 2pi, 3pi, menos 5pi. Porque en todos los múltiplos de pi, el seno se nos anula. Porque ustedes tienen en el primer término una función polinómica que no tiene ningún problema. Y en el segundo término tienen un cociente, tienen una función racional, donde el numerador es el coseno, no tiene ningún problema. Pero en el denominador, en la función racional, no se tiene que, no puede ser igual a 0. Entonces, de esa manera yo digo, bueno, el seno de 9x tiene que ser distinto de 0. ¿Y cuándo va a ser distinto de 0? Cuando su argumento, el 9x, sea distinto de los múltiplos de pi. Y entonces, tienen una función polinómica más una función racional. La función es continua en todos los puntos de su dominio. Las funciones racionales son continuas en donde están bien definidas en su dominio, en todos los puntos de su dominio. Y entonces, eso es lo que vamos a escribir. Por lo tanto, f es continua para todo x y perteneciente al dominio de la función. ¿Sí? Siempre y cuando no sea un múltiplo de pi, el 9x, la función va a estar bien definida. No vamos a tener ningún problema. ¿Alguna duda? ¿Ven cómo lo pienso, cómo lo razono? Uso mucho el tema del álgebra de las funciones. Me acuerdo cuando era que la función racional era continua, cuando las irracionales. O sea, qué condiciones tienen que cumplirse para que la función esté bien definida. Eso se tienen que acordar. ¿Bien? Sí, profe. Bueno, vamos al ejercicio 4. En el ejercicio 4, chicos, en el ejercicio 4 ustedes van a ver que tienen el 4 van a ver que tienen el i con sus respectivos apartados A, B, C, bueno. Después tienen el 2i y el 3i. ¿Estamos? Dentro del 4. Nosotros vamos a hacer el 4i, un apartado de ahí, y del 4, 3i también otro ejercicio. ¿Estamos? Entonces, del ejercicio 4i hay que hacer el L. Dice, estudie la continuidad de la siguiente función. Ese es el apartado L. Entonces, lo primero que me tienen que decir, ¿qué tipo de función es la f? Una racional. Racional, profe. Bueno, Sí. ¿y las racionales cómo son continuos? ¿Dónde son continuos? En todo su... Todo su dominio. todo su dominio. En todo su dominio. Entonces yo te... La función. Bueno, ¿y cuál es el dominio? Sería en X donde perteneciente el a- denominador a- es distinto de 0. Ajá, bueno, pero aparte me dicen así. Esto más esto sea distinto de 0. Ajá, perfecto. Pero además, ¿qué se tiene que cumplir? Que dentro de la raíz no dé un número negativo. Claro, que el x más y, que está dentro de la raíz, sea una cantidad positiva. ¿Y qué otra cosa? Y X menos Y Y también. X menos y también que sea mayor que 0. Pues entonces, profe. Claro, mayor que 0. ¿Sí? Entonces, en realidad, para que esto esté bien definido, yo tengo que poner esto nada más. Porque cuando uno tenía una raíz, uno decía x mayor o igual que 0. Pero al estar en los denominadores, en denominador, pongo el mayor estricto.
el mayor estricto, y de esa manera me voy a asegurar de que no va a ser 0, ninguna de esas raíces. ¿Me entienden? No me haría falta poner esa condición, no me hace falta. Pongo x más y, la borro, no me va a hacer falta. ¿Por qué? Porque yo ya acá no lo estoy tomando al 0. Tiene que ser siempre una cantidad positiva, el x más y el x menos y también una cantidad positiva. Y como es una suma, no se le va a anular. Profe, y ¿Estamos? entonces no sería mejor, más corto sería poner que X sea siempre mayor que Y, porque así entonces jamás se anularían. No, pero tenés que poner de acuerdo, es que no es que siempre va a ser mayor, porque depende de cada condición. Mira, o sea, si yo, esto sería lo que puedo sintetizar. Pero de cada una, si vos tenés que sacar, te queda X mayor que menos Y X mayor que Y. Se tienen que cumplir las dos condiciones. Si vos haces el gráfico, o sea, esto es la segunda bisectriz. Hay un sector de la segunda bisectriz que es lo que te va a quedar rayado. Y después el X igual a Y es la primera bisectriz. Tendría que ver cuándo los X son mayores que Y. Hay un sector también que te va a quedar rayado. Cuando hagas las intersecciones de esas dos regiones, se tienen que cumplir las dos condiciones. No solamente que el X sea mayor que el Y, ¿te das cuenta? Sí. Sino que sí, el sí. X también tiene que ser mayor que el menos Y. Mayor que el Y y mayor que el menos Y. ¿Sí? Bien. Entonces, pregunto, ¿dónde es continuo? Si es una función racional, nosotros vamos a decir f es continua, claro, en todo su dominio. Y es lo mismo que decir, para todo xy perteneciente al dominio. Ahí estoy diciendo, es continua esa función racional en todo su dominio. O sea, para los valores de x y y, que está bien definido. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, ingresen al aula virtual. Les doy la clave. Todo es con letras minúsculas, chicos, ¿no? V larga, H, Y, T, E, O. Ya les escribo ahí en el chat para que también la tengan. Y los pares ordenados, X, Y pertenecientes a R2, tales que, ¿qué cosa? Denominador X sea al cero. cuadrado más 16Y sea Distinto mayor de que cero. distinto de 0. Distinto de 0, porque es una racional. Bien, vamos a ver la primera condición, porque nos piden que analicemos en ese punto. ¿Existe el f de 4 menos 1? ¿Existe? ¿Está definida la función ahí? No, No. da 0 sobre 0. Les da 0 el denominador, ¿no es cierto? Entonces, ahí ponemos, ¿por qué? No existe porque el 4 menos 1 no pertenece al dominio. ¿Por qué? Porque anula el denominador. Es lo que me interesa. ¿Estamos? Anula el denominador. Y nosotros todos los puntos que anula el denominador lo hemos excluido. Vamos a la segunda condición. Perdón. Por lo tanto, f es continuo. Sí. El numerador ¿Qué pasa? no lo hace 0 también. Sí, pero a mí lo que me interesa, el 0 sobre 0 es en el límite, que es cuando ustedes me dicen es una indeterminación. A mí lo que me interesa es que yo les dije, el dominio son todos los x pertenecientes a R2, tal que el x cuadrado más 16y tiene que ser distinto de 0. Si yo reemplazo el punto 4 menos 1 en esta fórmula, en la expresión x cuadrado más 16y, me da igual a 0. Entonces yo estoy diciendo, en ese punto se anula el denominador, por lo que la función racional no está definida. Es lo que a mí me interesa.
Yo no he calculado, ustedes fíjense, yo no he calculado en el numerador. Yo he calculado en el denominador. Porque yo quiero ver que la función esté definida. O sea, quiero ver si el punto pertenece o no al dominio. ¿Estamos? Sí. Bueno, entonces yo hasta ahí terminaría, digamos, el ejercicio, porque dice estudie la continuidad. Pero como me gusta, digamos, que veamos qué tipo de discontinuidad tiene, lo vamos a seguir trabajando. El ejercicio, hasta ahí está correcto. No me piden más nada. Pero bueno, podemos ver qué tipo de discontinuidad tiene y ver si la podemos rescatar, si podemos redefinirla la función. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a calcular el límite. Límite de xy tendiendo a 4 menos 1. De 4 más xy sobre x cuadrado más 16y. Bueno, ¿cómo hacen para calcular ese límite? L'Hopital. Trayectoria, sucesivo. L'Hopital es para una sola variable. Profe, Porque si vos me ¿podemos sacar decís- factor común 4x en el denominador? ¿Cómo? Le hago una ¿Podríamos aclaración. sacar factor común 4x? Sí. Vargas, está escrita la clave ahí en el chat. ¿No la ves? Vuelvo a escribirla si quieres. Les hago una aclaración sobre un comentario que me han dicho. O sea, me dijeron L'Hopital. L'Hopital no puedo aplicar. ¿Por qué no puedo aplicar? Porque L'Hopital es para una sola variable. Y yo no tengo una sola variable en ese límite. ¿Estamos? No tengo una sola variable. Entonces L'Hopital no puedo aplicar. Lo que tampoco, y mi compañero me dice lo factoreo. ¿Qué factoreo? No se puede factorear. No se puede factorear. No No, tengo no se nada puede. para sacar ni. ¿Y se podría No se hacer puede. sucesiva, profe? Eso es lo que quiero. Sucesivo. Vamos a tomar límite de x tendiendo a 4 del límite de y tendiendo a menos 1. Esto es 4 más xy sobre x cuadrado más 16y. Entonces, cuando hacemos lo sucesivo, esto me da límite de x tendiendo a 4. Esto me ha quedado 4 menos x sobre x cuadrado menos 16. Y esto me da una Y ahí indeterminación. no se puede sacar Una diferencia de cuadrado. diferencia de cuadrados en el denominador. Claro, puedo aplicar L'Hopital o diferencia de cuadrado. X menos 4 por X más 4. Aplico lo que sea y me va a dar lo mismo. Porque el límite si existe es finito y único. En el numerador le voy a sacar factor común menos 1 para que me quede X menos 4. Y de esa manera simplifico y este límite me da menos 1/8. Entonces el sucesivo, que le vamos a llamar L1, nos ha dado menos 1/8. Ahora vamos a calcular el otro sucesivo. Simplemente intercambiamos el orden, ¿no? Límite de xy tendiendo a 4 menos 1 de la función f de xy. Esto es el límite de y tendiendo a menos 1 del límite de x tendiendo a 4. Profe, disculpe. Sí, A la escucho. hora de sacar factor común al menos, ¿no quedaría x más 4? No, porque vos acá tenés 4 positivo y tenés el x negativo. Entonces, si vos sacás factor común menos, este te va a quedar menos y este te va a quedar más. ¿O no? Sí. ¿No es así? Solamente que yo lo escribí x menos 4 porque yo quiero que me quede así, no menos 4 más x, lo mismo. Pero lo escribí de manera que vean ustedes que sí se cancela. Bueno, cuando vamos a calcular el otro sucesivo, me queda límite de y tendiendo a menos 1 de 4 más 4y sobre 16 más 16y.
Por supuesto que si ustedes calculan esto, les da 0 sobre 0. Ahí puedo aplicar L'Hopital o factorear, chicos. Pero si ustedes aplican L'Hopital, se dan cuenta de que ya es un límite en una sola variable. ¿Estamos? No puedo aplicar L'Hopital si ustedes tienen involucrado más de una variable. Entonces esto me queda i más 1, y en el denominador saco factor común 16, me queda 1 más i, simplifico, 4 sobre 16, y esto no es otra cosa que un cuarto. Y ese es el valor de L2. El límite no Conclusión. existe entonces, profe. No existe. L1 es distinto de L2, entonces no existe el límite. ¿Y qué pasa si no existe el límite? Es discontinua. No es continua. Sí, pero ¿qué tipo de discontinuidad es? Inevitable. Inevitable. Ujú. Bien, por lo tanto, ahí ponen ustedes F presenta una discontinuidad inevitable inevitable en el punto 4 menos 1. No la podemos redefinir. Bien. Vamos a otro ejercicio. Me dicen cuando hayan terminado de copiar. Bueno, me dicen, ¿ya estamos? Sí, profe. Profe, Bueno, sí, pregunte. ¿podría volver a pasar la clave de asistencia, por favor? Bueno, ahí, ¿no la ves en el chat? No, justo se me cortó. Ah, bueno, la vuelvo a escribir. La vuelvo a escribir. Sí, lo que pasa es que cuando... Ya les respondo. Cuando ustedes escriben, por cómo lo tengo configurado, aparece el Zoom, solamente lo veo yo, los mensajes. Es BHYTO, T-E-O. Así era, ¿no? BH, B larga, Y, D larga, H, Y, T-E-O. Todo con minúsculas, todas letras minúsculas. Bien. Vamos al ejercicio que han hecho uno en la teoría ustedes. La profe les ha resuelto un ejercicio en la teoría, como el que estamos por hacer ahora. El ejercicio 5. Determine el conjunto de todos los puntos para los cuales la función es continua. Vamos a hacer el apartado B. Tienen la función. Lo primero que les voy a preguntar es ¿cuál es el dominio de esa función G? Todos los Y reales. G, R2. por cómo se ve, son todos los reales al cuadrado. R2. Todo R2. Perfecto. Acá le voy a copiar yo de nuevo la función. Pero lo que hay que analizar, ¿por qué? Porque la función cambia su forma, de cómo está definida, de acuerdo a si los puntos se encuentran en el interior de esa elipse o si se encuentran en el exterior de la elipse. ¿Y cómo se queda una elipse? Miren. Acá ustedes hacen Porque X, y claro, X cuadrado, la acomodo, ¿no es cierto? Igual a 5. Divido ambos miembros en 5 y me queda X cuadrado sobre 5 más Y cuadrado sobre 5 cuartos igual a 1. Entonces ahí ustedes tienen la ecuación de la elipse en forma canónica. Esa elipse
tiene centro en 0, 0, cuyo eje mayor es paralelo al X y el eje menor paralelo al eje Y. Yo, por supuesto, acá le voy a hacer un... miren. Bueno, no importa, ya la dibujé la elipse, voy a dibujar un sistema y ahí la voy a trasladar. Eso. Bueno, entonces, si bien es todo R2, pero nosotros la forma de la función cambia de acuerdo a si los puntos están en el interior o en la frontera de la elipse o en el exterior de la elipse. Y eso es lo que vamos a analizar ahora, porque nos piden que analicemos la continuidad. Bueno, yo les digo, tomo un punto acá, en el interior de la elipse. El punto X0 y 0, ese punto que está marcado ahí. Entonces, digo, sea un X0 y 0 tal que, ¿sí? Tal que X0 al cuadrado más 4 y sub 0 al cuadrado es menor que 5. ¿En qué parte estoy diciendo? Estoy tomando un punto que está en el interior del elipse. ¿Cómo es la función ahí? ¿Qué rama tengo que tomar si está en el interior? ¿La primera o la segunda rama? Sería la primera. La primera. La primera. ¿Y qué tenemos en la primera rama? Está definida como x cuadrado más 4y cuadrado. ¿Cómo es la función esa? Es polinómica, es continua. Entonces, como es una función polinómica, es continua. La función es continua por ser polinómica. ¿Sí? Entonces, en cualquier punto, yo me paré ahí, pero puedo tomar acá, cualquier puntito que esté en el interior de la elipse. Vamos a tomar otro punto. Tomemos un punto que esté afuera. Supongamos acá. No, quiero escribir con otro color. Supongamos acá, este. Tomemos el X0 y 0 ahí. Bueno, entonces, ¿cómo lo escribo? ¿Cómo lo denoto? Ese sea un X0 y 0, tal que X0 al cuadrado más 4 y 0 al cuadrado sea mayor que 5. ¿Qué rama voy a tomar? ¿La primera o la segunda? Tendría que ser la segunda, profe. La segunda. Y bueno, ¿y cómo la función ahí en la segunda rama? ¿Cuánto Y vale? es una constante. Una constante. Claro, entonces la función es continua por ser constante, porque todas las funciones constantes son continuas. Y bueno, y vamos ahora veamos, ¿qué pasa si el punto lo tomo acá, en la frontera, ahí, en la frontera de la elipse? ¿Qué pasa? También se toma la primera rama y vuelve a ser continuo por ser polinómica. A ver, veamos. Sea un X0 tal que X0 al cuadrado más 4 y 0 al cuadrado es igual a 5. Estoy diciendo, son todos los puntos que están en el contorno, en la frontera. Entonces, la primera condición se cumple. ¿Cuánto vale, perdón, el G de X0 y 0? ¿Cuánto va a valer? 0. ¿Por qué? Ah, no, nada que ver. Si tomo el igual, ¿en qué rama estoy? ¿En la primera o en la segunda? Ahí el En la compañero primera. lo dijo. La primera. Entonces va a ser, como es una polinómica, reemplazo. Va a ser X0 al cuadrado más 4 y 0 al cuadrado. Y esto es igual a 5. ¿Por cómo está definido? Porque son los puntos que están sobre la frontera. O sea que la primera condición se cumple. Existe el valor de la función en el punto y vale 5. Bueno, vamos a analizar el límite. ¿Cuánto vale el límite? Cuando el xy se aproxima al x0 y 0 de esa función g. ¿Cuánto vale? 5, profe. ¿Por dónde ¿Por qué? ¿Que no me puedo aproximar por acá? ¿Me puedo aproximar por afuera o por adentro? No, de la elipse. Claro. ¿Sí o no? Sí. Entonces tengo que considerar cómo lo denoto eso. Va a ser el límite de xy tendiendo a x0 y 0, tal que el xy cumple la condición x al cuadrado más 4y al cuadrado menor que 5.
O bien, o sea, ahí yo estoy diciendo, me aproximo, si es menor que 5, estoy diciendo, me aproximo por adentro. Me aproximo por adentro. Son los puntos que se aproximan al X0 y 0, pero por adentro del elipse. O puede ocurrir que ustedes se aproximen, o sea, ese XY que tiende al X0 y 0, se aproxime ese XY tal que X al cuadrado más 4Y al cuadrado sea mayor que 5. Y en base a eso, vamos a ver qué función pongo. Si yo me aproximo por adentro, ¿qué función pongo? Fíjense. Si yo me aproximo por adentro, ¿qué función pongo? ¿La primera rama o la segunda rama? La función de la primera rama. Ajá, y cuando yo me aproximo por afuera pongo el 3, ¿no es así? Sí. Bueno, entonces voy a copiar. Como yo tengo que mover, me tengo que acordar. Acá pongo el 3 y acá me pone x cuadrado más 4y cuadrado. Bueno, resolvamos el primer límite. Como es una función polinómica, que ustedes están resolviendo ese límite, hago sustitución directa. Esto es x0 al cuadrado más 4y sub 0 al cuadrado. Pero x0 al cuadrado más 4y sub 0 al cuadrado no es otra cosa que igual a 5. ¿No es así? Sí, profe. Sí. Bueno. ¿Y el límite de una constante? ¿Cuánto vale? La constante. La constante. ¿Cómo son esos límites? Son diferentes. Entonces, ¿qué pasa con los puntos que están sobre la frontera? Son diferentes y el límite no existe. Bueno, entonces, como no existe el límite, entonces, por lo tanto, G no es continua en los puntos x0 y 0, tal que ahí lo pueden escribir x0 al cuadrado más 4y0 al cuadrado igual a 5. Estoy diciendo, la función G no es continua en la frontera del elipse. Lo podemos poner que G es continua, porque ¿dónde es continua? En el interior, lo vamos a poner con palabras, en el interior y en el exterior del elipse. Excepto en la frontera, que es lo que pusimos acá. Porque nosotros dijimos, perdón, no es F, chicos, es la costumbre, es G, ¿no? Luego G, ahí. Es continuo en el interior y en el exterior del elipse. No así en el punto frontera. Este ejercicio le ha dado la profesora, por supuesto, que era con otra, o con otra forma como estaba definida la función, pero sí les ha dado. Bueno, vamos al último ejercicio. Sí, profe. Vamos. Sí, profe. Vamos, así se desocupan por lo menos unos minutitos antes de conectarse ahí con Dante. Perdón, que moví demasiado rápido. Dice el ejercicio 6, apartado A, determine los puntos X y Z para los cuales las siguientes funciones son continuas. Es una función que está definida en rama. El dominio de esa función es todo R3. Y bueno, analizamos. Veamos ahí en el origen es donde cambia la forma de la función, entonces ahí voy a analizar. ¿Cuánto vale? ¿Existe f de 0, 0, chicos? ¿Existe? Sí, No. profe, sería la segunda. A ver. Sí, ¿y cuánto Sí, vale? 100, profe, 100. es la constante. O sea, sí, exactamente, vale 100. Se cumple la primera condición. La segunda, que tiende a 0, 0, 0 el límite, ¿existe? ¿Qué rama voy a tomar, la primera o la segunda? Y sería la primera. Primera. La primera. X por Y por Z, más, acá en realidad tiene que un corchete, más logaritmo neperiano de X cuadrado más 1. Bueno, ¿cuánto vale ese límite? Da Por 0, ser profe. funciones. Sí,
da 0 porque le va a dar logaritmo de 1, le va a dar 0 más logaritmo de 1. Y logaritmo de 1 es 0. Entonces el límite existe. Es una función continua donde están haciendo, por eso hacemos sustitución directa. Entonces se cumple la primera condición, se cumple la segunda, pero no se cumple la tercera. ¿Por qué? Porque el valor de la función en el punto no coincide con el valor del límite. ¿Qué conclusión sacamos de la continuidad con respecto a la continuidad de esta función? Que es discontinua evitable. Hay que redefinirlo. Claro. Sí, entonces f, por empezar, no es continua en 0, 0, en el origen, pero presenta una discontinuidad, que es lo que dice el compañero. F presenta una discontinuidad evitable en el 0, 0, en el origen. Entonces la podemos redefinir. Redefinimos. Sí, decime. Por el enunciado, ¿sería necesario redefinirla? No, yo la estoy haciendo porque la estoy haciendo trabajar de más a usted. No, porque bueno. les decía que determinen. No, sí, no, porque yo le estoy haciendo que todas, que si tienen que la redefina. Pero, o sea, ahí ya terminaría. O sea, acá no es continuo. Esto lo que yo estoy haciendo con el del asterisco para abajo es extra. Eso es extra. Bueno, entonces ponemos x por y por z más el logaritmo neperiano de x cuadrado más 1. Y en este vamos a poner 0. Y ahí ponemos si x y z es distinto de 0, 0, 0. Y acá abajo 0 si x y z es igual. Y ahí ya lo tienen. Lo que puse a partir del asterisco para abajo es adicional. Bueno, eso es todo lo de continuidad. La clase que viene ya vamos a ver el práctico de cálculo vectorial. Entonces,